Bien, última parte de nuestro espacio con Enrique Ochoa Antich, nuestro segundo invitado, con el que estamos hablando de sanciones económicas y entramos en el tema político. Más allá de lo que pueda ocurrir desde el punto de vista económico con el impacto de estas medidas, desde la política se analiza no solamente que le da argumento al régimen que se le impone sanciones, sea Venezuela, sea cualquier gobierno del mundo que se le imponga sanciones económicas, sino que quienes las piden, quienes están de acuerdo con esta política, dicen que levantarla solamente los va a beneficiar desde el punto de vista político. Sí, es que hay un poco la idea, la ilusión, creo yo que es mucho de ficción, de que las sanciones van a producir que el gobierno cambie. Y es al revés, el gobierno más bien se refuerza en sus posturas y más bien, como te digo, los sectores más autoritarios se vuelven todavía más autoritarios, incluso dictatorialistas. La prueba, yo le recomendaría les recomendaría a todos los que piensan de esa manera que revisen, incluso en Wikipedia, revisen sanciones de Estados Unidos, meten en Google y van a conseguir los países que han recibido sanciones y van a ver que Irán tiene como 50 años con sanciones y sigue el mismo régimen político Corea del Norte, que etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiados países. Las sanciones no producen resultados. En el caso ahorita de Rusia y Ucrania no son sanciones, eso es una guerra. Solo que la OTAN no puede entrar con tanques y entra con sanciones, eso es otra cosa. Pero pretender, solamente hubo un caso, que fue el de Sudáfrica, porque los blancos, la minoría blanca de Sudáfrica, tenía los negocios en la mano. Entonces, claro, afectarle los negocios a las burocracias autoritarias, no tienen ellos directamente los negocios. En el caso de los ricos de Sudáfrica sí los afectó, entonces hubo unas concesiones. De modo que yo no creo que van a producirse resultados políticos, por una parte. Por otro lado, vamos a decir que me quisiera un poco elevar por encima del tema estrictamente menudo de las sanciones. Yo creo que los venezolanos tenemos que admitir que solamente a través de la unidad de todos los venezolanos es que podemos sacar al país adelante. Venezuela, Carlos, tuvo quizás dos momentos estelares de su historia, y por eso que yo siempre hablo de la tercera unidad nacional, que fueron la independencia, que fue resultado primero de una fractura y después de una unidad. Cuando Bolívar le da el abrazo a Páez en Cañafístola, los aristócratas de Caracas se están uniendo con los plebeyos del llano y se produce una unidad nacional, por no hablar de la unidad de Venezuela con Nueva Granada para crear Colombia y todo lo demás. Es un gran momento de la historia venezolana, luminoso momento de la historia venezolana, resultado de la unidad. Después vivimos el siglo XIX lleno de guerras, guerritas, un desastre. Llegó Gómez, unificó a la fuerza al país y después hubo una unidad contra la dictadura, la unidad de los años 50 de la Junta Patriótica y todo lo demás, donde desde la derecha de Copey hasta la izquierda del Partido Comunista y pasando por ahí URD, se unificaron y firmaron una constitución que, aunque los chavistas me digan que no y hablen a favor de la del 99, la constitución que ha tenido más consenso político y más apoyo popular, la del 99 fue aprobada, según recuerdo, con el 60-70% del voto. Si la del 61 se hubiese sometido al voto popular, habría recibido el 98% de los votos. Del 98% de participación electoral, sin abstención en ese momento. Porque la firmaron, como te digo, desde los copellanos de derecha hasta los comunistas, pasando por ahí Copey, el MIR de Américo y de Moleiro estaban en AD en ese momento, la izquierda de AD. De modo que ese fue otro gran momento de unidad nacional. Si los venezolanos no comprendemos ahorita, y digo los chavistas y digo los oposicionistas, y ojalá que apartemos a los extremos que no quieren unidad. Yo a veces digo que si apartamos a Diosdado y apartamos a María Corina, quizás mejora la vida política venezolana, ¿no? Si los moderados... ¿Qué impacto tienen realmente en la sociedad esos liderazgos? Porque vemos influyen. Encuestas de sí, 8, salen muy mal, pero 9 influyen. Tú sabes que los radicales tienen una ventaja frente a los moderados. Cuando tú los tienes en una reunión, ellos siempre son unas estrellas, porque te hablan de la marcha del no retorno a Miraflores. Entonces ellos siempre son épicos. Y si tú dices, no, vamos a sentarnos a negociar, eso es una traición. Entonces apelan a valores morales. Entonces los moderados somos aburridos. Los extremistas siempre son emocionantes, ¿no? Pero lamentablemente con los extremismos no llegamos a ningún lado. Si el país sigue fracturado y dividido, por ejemplo, ahorita que vino la OIT
y que a mí me parece que es otra rectificación importante, se está revirtiendo en cierta forma también una política de Chávez, que rompió con la OIT, que rompió con la idea de la tripartita. Ahora vuelve a haber una tripartita. La única manera de recuperar los salarios, las prestaciones y las pensiones de los trabajadores, que es realmente el agobio de los venezolanos, el tema real de los venezolanos, es si bajamos la inflación, no si subimos los salarios, que ya lo sabemos, subimos los salarios por las escaleras y suben los precios por el ascensor. Entonces no resolvemos nunca los problemas. Entonces se necesita una política antiinflacionaria que haga que el país produzca riqueza, que volvamos a ser competitivos, que haya trabajo, que haya buen empleo, bien pagado. Para esa política antiinflacionaria requiere unidad. De izquierda, derecha, gobierno, oposición, sociedad civil y Estado, empresarios, trabajadores, requieres una unidad, un consenso. Tú puedes tener diferencias, muchísimas cosas, pero te acuerdas en unas políticas que las apruebas por consenso. Entonces, si nosotros no nos elevamos y no comprendemos que necesitamos esa tercera unidad de la que yo hablo, una unidad nacional, incluso, y se lo digo a los chavistas que están en el gobierno, si no buscan la necesidad de entenderse con la oposición, no como un show, no que vamos a darnos una mesa para tomarnos una foto, sino realmente una unidad, y pensamos en el 2024 como una ocasión para incluso conformar un gobierno de unidad nacional donde estemos representados todos los venezolanos, si no, no vamos a salir de los problemas que tenemos. Ese tercer momento, y volvemos al tema de los liderazgos, ¿qué importancia tienen los liderazgos? Porque si nos vamos a ese segundo momento, con la caída de la dictadura, Jovito, estamos hablando de liderazgos como Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, líderes políticos que hoy todavía son referentes de la política venezolana. Si vamos a ese tercer momento, ¿qué importancia tienen liderazgos que tengan liderazgos reales? Fíjate que yo en estos días publiqué un tuit y ayer estaba en una reunión familiar y lo comentaba con mi hermano Fernando, al que le envío mi afecto y mi cariño. Conversaba yo con él y yo le ponía como ejemplo que en España, como tú sabes, cuando estaba Pablo Casado dirigiendo el PP, Vox subió, ¿no? Y el PP estaba muy lejos del PSOE, ¿no? Bueno, cayó Casado, hubo todos los problemas que hubo, una crisis en el PP, se buscaron a Feijóo, recuerdo cuál es el primer nombre, Núñez Feijóo, que ganó 4 veces en Galicia, 4 mayorías absolutas, ¿no? Algo debe saber, ¿no? Para ganar elecciones. Lo pusieron, un tipo más moderado, más tranquilo, un tipo más serio, creo que no tiene ni 2 meses. Apenas lo pusieron en la última encuesta, ya subió el PP y se emparejó con el PSOE. Porque una persona puede hacer la diferencia. Entonces, claro, si los opositores, cuando en el año 19 a mí me anunciaron que iban a poner a Guaidó a presidir la Asamblea y que querían que Guaidó fuera presidente de la República, yo dije, si ese señor es presidente de la República, yo me retiro de la política, ¿no? Porque a mí me da pena ajena, además. Y me da pena con nosotros que estemos pensando en un liderazgo tipo como el de Guaidó. Entonces, bueno, yo le diría a la oposición, más que la unidad es muy importante, ojalá que haya unas primarias y ojalá que más allá de la unidad orgánica nos pongamos de acuerdo en una fecha para que todos los candidatos que quieran concurran y se escoja un candidato electo por el voto opositor. Pero más que eso, lo importante es que haya ¿Pero electo por la ciudadanía o electo por los partidos? Por la ciudadanía. Yo creo que debe haber unas primarias. Hay 2 propuestas, unas primarias que convoca un sector político de la oposición y una consulta popular que convoca un sector independiente, por ejemplo. Bueno, María Corina habla de una consulta para elegir un liderazgo de la oposición, ella no dice candidato presidencial en el 2024, no. Es una primaria para elegir el candidato presidencial del 2024. Y por cierto, hay una cosa que es verdaderamente ridícula, esa discusión que hay en la oposición de si hacemos las primarias con el CNE o no. Entonces nosotros decimos que vamos a las elecciones presidenciales del 2024, que las va a regir el CNE, ¿no? Y queremos ganar esas elecciones y las va a regir el CNE, pero entonces no podemos aceptar que el CNE rija nuestras primarias cuando es una gran ventaja, incluso hasta pecuniaria, ¿no? Porque el CNE pues pone la infraestructura, tiene la logística y es un cierto árbitro, ¿no? Ahí hay gente confiable
los dos representantes de la oposición son muy confiables, etcétera. Pero bueno, yo creo que todos, además, en general, esta directiva es muy diferente a otras que hemos tenido. Pero en todo caso, lo que yo sí creo es que debemos pensar en que sea un candidato que represente a la sociedad democrática, no a la oposición, no a los partiditos de la oposición, no al G4 contra la Alianza Democrática y ver cuál de los dos grupitos le gana al otro. No, no, tiene que ser una individualidad, una personalidad que represente al conjunto de la sociedad civil democrática frente al Estado autoritario. Esta no es una lucha entre chavistas y antichavistas, entre el PSV y el G4, sino esta es una lucha entre la sociedad civil democrática y el Estado autoritario. Pero es posible, con la política tradicional, les pongo una idea que un invitado acá, Pedro Pablo Fernández, estuvo con nosotros y decía, imaginen al candidato ideal y establezcan una rueda de prensa y siéntenle al lado a Henry Ramos Alou, Bernabé Gutiérrez, José Brito, los dirigentes políticos que quieran, y inmediatamente es un mal candidato. ¿Cómo entonces lograr una figura que represente a toda la sociedad, poder enlazarla con estas organizaciones políticas, con la política tradicional que tiene si hay un candidato que salga por unas primarias, yo he propuesto incluso una ley, le llevé al CNE, una ley como es en Argentina, una ley de primarias simultáneas y obligatorias, ya la llaman las PASO, primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, si hay un candidato que salga electo, incluso yo he propuesto que las primarias sean con doble vuelta, para que en la segunda vuelta el candidato obtenga el 50 y tanto % del voto opositor. Si ese es un candidato así, tú le puedes poner al lado a quien quieras. Puede recibir el respaldo de Maduro y ese candidato gana, porque ese es un candidato que va a representar el deseo de cambio de los venezolanos, que es mayoritario. Yo estoy convencido incluso de que en ese sentimiento forma parte, buena parte del chavismo que incluso está gobernando, que sabe que a ellos les conviene irse un rato a las luchas, como le recomendaba, creo que alguna vez te hablé a ti de eso, le recomendaba Cabrujas a Deya Copey. Al PSV le conviene irse a las luchas un rato, regresar a la sociedad, regresar a la calle, salir del gobierno, salir del presupuesto público, volver a las luchas populares, y volverán al poder más adelante, como va a ganar ahorita Lula, como regresará el Frente Amplio en Uruguay, como volvió a ganar la izquierda en Chile. Pero el PSV lo que está es achicharrándose en el poder, convirtiéndose en un cascarón vacío de burocracia, de empleados públicos, cuando llegaron a ser un fenómeno popular parecido, quizás no de la misma dimensión, porque las raíces populares de Acción Democrática eran muy grandes, muy profundas, pero parecido a Acción Democrática en términos de fenómeno popular. Entonces, yo creo que ese sentimiento de cambio es mayoritario. Si hay un buen candidato elegido por el pueblo en unas primarias, con segunda vuelta, que represente, incluso ojalá que sea independiente, que no represente ningún partido, que represente ese sentimiento de cambio democrático, de un cambio democrático, pacífico, electoral y con soberanía, sin injerencia extranjera, ni rusos, ni chinos, ni cubanos, ni colombianos, ni gringos, ni españoles. Que sea realmente un cambio hecho por los venezolanos. Yo estoy seguro que se gana la mayoría de los Nos toca despedir. del voto Muchísimas popular. gracias. Bueno, Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros. ti. Enrique Ochoa Antich, analista político, también defensor de derechos humanos, hoy en Contexto. Con esto ponemos punto final a las 2 con 2 minutos de la tarde. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan, y recuerden que esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.